Queremos darle la bienvenida a todos y a todas a una tarde de celebración, una fría tarde de celebración, aunque acá la calefacción nos ha ayudado. Estamos ante la presentación del libro Historia de los Valles de Tarija, Conquistas, Territorialidades y Relaciones Interétnicas, siglos XV al XVII, de autoría de la queridísima y estimadísima colega y amiga doctora Guillermina Oliveto, publicado por el Fondo Editorial del Consejo Municipal de Tarija, Bolivia, en el 2023. Sabemos que la doctora Guillermina Oliveto es una especialista en el tema y nos va a ilustrar sobre el proceso de construcción de este libro, y luego vamos a contar con los comentarios de tres colegas también muy queridos. Mario Graña Taborelli, doctor en Historia por la London University y Fellow en el University College London. La doctora Beatriz Ventura, doctora en Arqueología por la Universidad de Buenos Aires e investigadora en el Instituto de Arqueología de esta facultad. Y Paula Zagalski, doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigadora adjunta del CONICET en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género y docente de la Cátedra de Historia de América II de esta facultad. Así que bueno, sin más, le doy la palabra a la autora, la doctora Guillermina Oliveto, doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigadora adjunta del CONICET, aquí en el programa de Historia de América Latina del Instituto Ravignani y docente de la Cátedra de Historia de América I de la facultad. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Vale la pena cuando termine. Sí, está perfecto. Okay. Bueno, primero que nada quiero agradecer a quienes, bueno, Ariel por moderar este encuentro y bueno, a quienes aceptaron comentar este libro. Problemas técnicos. Ahí estamos. Bien. Ahora. Les decía, quiero empezar agradeciendo. Gracias, Ariel, por la presentación y gracias a Beatriz, a Paula y a Mario que aceptaron hacer estos comentarios, bueno, porque son colegas a quienes respeto mucho, que valoro, que quiero y que agradezco no solamente la actividad que estamos compartiendo hoy, sino ya todo un camino de años, en el caso de todos, y bueno, nosotros no vamos a decir cuántos. No, bueno, pero bueno, un largo camino que nos trajo hasta acá. En relación a Beatriz, muchísimo para decir porque, bueno, ella tiene mucho que ver con el libro y con lo que fue su primer formato, que fue una tesis doctoral. Beatriz fue la directora de las becas doctorales en el CONICET que tuve, que durante 5 años me dieron la posibilidad de hacer realidad el sueño de trabajar, de estudiar. Y bueno, sobre todo a la luz de la situación, bueno, a la luz de las situaciones que estamos viviendo hoy, de tantos recortes y complicaciones, bueno, más todavía se valora aquello, ¿no? Beatriz además fue la codirectora de la tesis y bueno, hemos trabajado mucho juntas y bueno, y este libro también es el fruto del trabajo de dirección de Ana María Presta, que bueno, que es una de las ausencias que más pesan. Bueno, porque con Ana María tuvimos una relación de muchísimos años, de 2 décadas de trabajo en conjunto. Y ella no está, pero está y va a estar siempre porque, bueno, creo que en mi trabajo está la impronta que ella dejó, que me parece que están marcadas por la rigurosidad con la que siempre aspiro a trabajar, por esa clave que ella me dio de eso de juntar lo disperso, sobre todo cuando se trabaja en temas de investigación en los cuales lo que predomina es la escasez documental y hay muchas preguntas, pero caminos pocos y difíciles para resolverlas. Y bueno, toda esa metodología que aprendimos, así como bueno, el tipo de trabajo que hacemos con las fuentes, una historia social, cualitativa, bueno, siempre anclada además en los trabajos y en las discusiones, en los antecedentes de los colegas que nos antecedieron.
a quienes siempre leemos, discutimos y citamos, ¿no? Y bueno, la verdad que hoy también, este es un evento que es académico, pero que también tiene mucho de personal, y que quiero aprovechar para agradecer públicamente a muchas personas que están acá y otras que no están, pero siento que las representan las que están, que bueno, que es mi familia, y cuando digo familia me refiero a mi familia extensa, que bueno, que es una verdadera red de sostén y que también hace posible y tiene que ver con esta producción, ¿no? Porque, bueno, hablo de los Olivetos, pero también de la familia a la cual yo me integré al formar mi vida con Federico, y yo fui una tesista madre con 2 niños pequeños, y bueno, sostener eso no fue solamente obra mía y de mi marido, sino también de las abuelas, de mi mamá, de mi suegra, de mi suegro, de mi papá, que es la otra gran ausencia hoy porque lamentablemente no pudo llegar a ver la publicación del trabajo y tampoco esta presentación. Pero bueno, también tengo hermanos, hermanas, cuñadas, cuñados, sobrinos, mucha gente, que por suerte no vinieron todos porque si no, no hubiéramos entrado en esta sala. Pero bueno, realmente quiero agradecerles a todas y a todos por todo el apoyo y, como les decía, por ser esa red de sostén tan importante para que yo pueda trabajar en lo mío. Así que bueno, quiero también agradecerle a Federico, a mi marido, que siempre hizo su parte en la crianza de los hijos, que eso ya es un montón. Pero además siempre conté de 1000 maneras con él en cuanto también al trabajo del libro, digo específicamente, en cuanto a cuestiones de edición, de elaboración de cuadros y ese tipo de cosas. Y también él ha sido el cartógrafo de este libro y también de todo lo que yo trabajo y publico. Y bueno, y es una de las cosas que yo le di una fuerte impronta a este libro, ¿no? Trabajar con una cartografía histórica renovada. Así que bueno, quiero agradecerlo también, ¿no? Y bueno, gracias también a mis hijos, Manuel e Inés, que bueno, que para el libro no hicieron nada específicamente. ¿Eh? Claro, tal vez al contrario, pero bueno. Pero la verdad es que ellos son 2 grandes compañeros y que también siempre claro, apoyan a esta madre historiadora y viajera, así que también vaya mi agradecimiento. Bueno, en segundo lugar quería contar un poco más sobre cómo se gestó este libro brevemente y cómo se inserta en mi trayectoria de investigación. La defensa de la tesis fue en el 2011, hace un montón, y ni bien se terminó esa presentación, esa etapa, la verdad es que me aboqué más a presentar artículos, llevé, digamos, las publicaciones hacia otro lado, la docencia también. Y una cosa que a mí o sea, un interés que yo tenía era que este libro se publicara donde fuera, pero que hiciera posible un acceso fácil para los habitantes de Tarija a esta publicación, porque primero que nada me interesaba que ellos pudieran contar con esto. Y bueno, y eso lamentablemente a veces es un problema, toda la logística de la distribución de los libros y demás. Entonces, bueno, no encontraba cómo resolver eso, así que quedó como proyecto en barbecho mientras avancé con otras cosas. Y en el 2022 viajé a realizar una estancia de investigación en el Archivo Histórico Departamental de Tarija, y ahí tuve la oportunidad de dictar unas charlas en la Universidad Católica Boliviana San Pablo de Tarija, organizadas por el arquitecto Sebastián Narvaja, a quien agradezco muchísimo ese interés por mi trabajo y por la invitación a dar esas charlas, unas charlas de difusión para público general en la universidad. Y en una de esas charlas conoció mi trabajo la licenciada Lorena Terzo, que era funcionaria del gobierno municipal de Tarija, y ella fue la que impulsó el proyecto de que el libro se publicara, como finalmente salió, por el Fondo Editorial del Consejo Municipal de Tarija, que tenía como les decía, cumplía exactamente lo que yo quería, que era que el libro primero fuera accesible para los y las tarijeñas, ¿no? La dificultad de eso es que es menos accesible para quienes estamos en Buenos Aires, porque además, bueno, en mi idea original
yo había pensado viajar a Bolivia, presentar el libro. El libro salió a fin de 2023, así que la idea era ir en algún momento del 2024, presentar el libro y volver a Buenos Aires con ejemplares. Pero bueno, eso no lo pude hacer porque, bueno, por los temitas mínimos de salud de los que tuve que ocuparme. Entonces, no lo pude hacer. Así que bueno, recién ahora logré juntar algunos ejemplares y bueno, y pude organizar esta presentación. Y como les decía, la verdad es que me da mucha felicidad que este libro pueda circular, sobre todo en Tarija, y además, bueno, el hecho de que se publicara por el Fondo Editorial del Consejo Municipal, ellos lo distribuyen en bibliotecas, instituciones educativas de distintos niveles, etcétera. Así que, bueno, eso la verdad es que me parece algo a destacar y que valoro muchísimo. Porque, bueno, con este libro busco interesar no solo los tarijeños, pero bueno, la verdad es que pensé mucho en ellos, interesar. Hay en realidad un interés por la historia propia, eso me consta, porque las veces que estuve en Bolivia me pasa que eso se ve, se palpa, pero bueno, no hay tantas personas que se dediquen al estudio de la historia temprana, por lo menos, de Tarija, ¿no? Y también es la idea de que este libro sirva para que se tome conciencia del enorme patrimonio documental que tienen ahí en Tarija, de la necesidad de conservarlo, protegerlo, cuidarlo y, por supuesto, estudiarlo, ¿no? Por eso, para la publicación, o sea, el libro no es la tesis, en primer lugar, tomé mucho trabajo en escribirlo de una manera que fuera de un abordaje más fácil, en el sentido de que no fuera para un público solamente académico. No sé cómo me salió, pero créanme que trabajé mucho en eso. Adaptar el vocabulario y también en explicar mucho todo, no dar nada por sentado y explicar, no solamente hacer un apartado sobre metodología, sino en cada paso que iba dando ir explicando. Y también, por ejemplo, hay muchas citas al pie, pero la idea no es que sea la pesadilla de ¡ay, más citas que quiera leer!, sino que esté muy claro en cada página de dónde sale lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y a su vez que si alguien quiere ir a leerlo para ver si opina lo mismo o no, bueno, que entienda perfectamente de qué libro lo saqué, quién lo dijo antes que yo, o de qué documento, de qué fuente salen esas afirmaciones. Así que bueno, para el 2022 yo obviamente había seguido trabajando sobre los ejes del libro, entonces algunos capítulos son como versiones, digamos, corregidas y aumentadas, como por ejemplo el capítulo 5 en el que trabajo sobre las poblaciones chiriguanáes. Otros se modificaron más que nada de forma, porque bueno, son aspectos que no seguí trabajando y permanecían inéditos, así que los capítulos sobre la Tarija prehispánica, tanto desde el punto de vista arqueológico como desde la etnohistoria, no hay tantas diferencias allí. Lo mismo el capítulo 4 sobre la historia de Tarija entre el fin del dominio de los incas y la fundación de la villa de Tarija, que fue en 1574. Esos están más o menos similares, digamos, a su formulación original. Y bueno, el libro aspira a mostrar a Tarija como un palimpsesto. Esta era una imagen que a mí siempre me gustó mucho y que me hubiera gustado que fuera parte del libro, pero no encontré nadie que me dijeran, sí, es un buen título. No, era muy malo, porque era Tarija en el palimpsesto de la historia, me parecía hermoso, ya que estoy lo digo acá por lo menos, pero claro, no se entiende nada, ¿no? ¿Qué viene a hacer eso? Bueno, porque ¿qué es un palimpsesto? Bueno, es un documento escrito sobre un soporte que es muy grueso, entonces, que se reutiliza, se reescribe, para eso se raspa la capa superficial y se va quitando lo de arriba y se escribe de nuevo. Entonces, la escritura nueva se lee perfectamente, pero siempre hay rastros, huellas, marcas, ¿no? Trazos de lo anterior. Entonces, en esa clave pensaba yo este libro y bueno, y así lo traté de articular a lo largo de los capítulos, ¿no? Hilvanando siempre los rastros de lo previo con las novedades que cada momento histórico trajo. Y los ejes del análisis son los que están en el subtítulo, ¿no? Las conquistas, que están en plural porque hablo de la de los incas y después de la de los españoles.
las territorialidades, ¿no? Entendido como la ocupación del espacio y un espacio socialmente construido que es transformado, pero que también transforma a los actores sociales que lo habitan, y las relaciones interétnicas en un sentido amplio, ¿no? O sea, considerando la multiplicidad de actores intervinientes, participantes, en Tarija, que fue un espacio intermedio entre la Puna y las tierras bajas de la selva y del Chaco, y eso fue lo que siempre me fascinó del espacio tarijeño, ¿no? Pensarlo como un espacio intermedio que incluso si lo pensamos historiográficamente, hay muchos más trabajos, investigaciones sobre las tierras altiplánicas, sobre la Puna, y también hay bastante producción, sobre todo de la antropología histórica, pero también de la historia, de las tierras bajas, ¿no? Pero esas tierras, esa franja intermedia de los valles, no ha sido tan estudiada. Y bueno, desde que en el año, miren cuándo empezó esto, en el 2002, cursé mi seminario anual de tesis para la licenciatura con Ana María Presta, ahí había que empezar a definir los temas. Y bueno, me interesó esto, pensar este espacio de frontera, este espacio intermedio, que además durante toda la etapa colonial, bueno, no sé si todo, pero todo el periodo que yo estudio, aún avanzado el siglo XVII, Tarija se identifica como frontera y además como frontera de guerra específicamente, ¿no? Y bueno, la idea de la guerra a veces obtura, dificulta ver todo lo que hay, además del enfrentamiento. Decir frontera de guerra nos queda muy corto, no alcanza para nada, digamos, para dar cuenta de lo que ocurrió, porque fue un territorio de intensas dinámicas sociales entre un conjunto de actores sociales colectivos que además distaron mucho de ser homogéneos. No estamos hablando españoles versus indígenas, para nada, ¿no? Y además hubo alianzas, intercambios de diverso tipo, enfrentamientos también y mucho más. Por supuesto que todo esto dentro de un contexto colonial que no quiero para nada soslayar ni dejar de lado. Es decir, había estructuralmente una definición de vencedores y vencidos, por supuesto, pero para decirlo rápidamente, ¿no? Pero la realidad es que eso no agota la realidad histórica, bueno, tampoco la actual, ¿no? Los llamados vencidos, pese a las desigualdades que el antiguo régimen consagraba legalmente a partir de la fe católica, fueron también activos protagonistas, lucharon, se adaptaron, resistieron, se acomodaron, sobrevivieron, incluso a veces fueron exitosos, ¿no? De acuerdo a coyunturas específicas, ¿no? Y bueno, me refiero a las poblaciones indígenas, pero también afrodescendientes y todo un mundo de mestizajes que a poco de andar fui encontrando en esta realidad tarijeña. Y esos son los sujetos sociales que en principio me interesó buscar y estudiar, pero bueno, o sea, proponemos, pero dispone la documentación, dispone la posibilidad de trabajo, las fuentes que tenemos. Así que este libro no es un libro sobre indígenas específicamente, para nada, ¿no? Sino que por esto de las relaciones interétnicas. Lo mismo, mi interés, por ejemplo, por ver qué pasaba con las mujeres, con las infancias. Bueno, es un interés que siempre me interesó dar cuenta de todos estos actores que estoy mencionando, que fueron además en la época colonial minorizados, pero muy difíciles de hallar en la documentación. En todo caso, hay algunas huellas, y lo que es permanente es una ausencia que al final es tan grande que se vuelve presencia, ¿no? Pero bueno, para el trabajo que hacemos nosotros y nosotras, necesitamos encontrarlos en la documentación. Y bueno, y se trata entonces de ir juntando esas menciones que se van encontrando aquí y allá, que se van acumulando a lo largo de los años y que bueno, se puede ir, cada tanto es posible acumular esa evidencia y poder proponer algo. Este tipo de trabajo
creo que se ve reflejado en el libro, en ese capítulo en el que trabajo sobre las poblaciones chiriguanas, que bueno, fueron poblaciones sobre las que se construyó y pesó un estereotipo negativo notablemente perdurable en el tiempo y que legitimó una violencia directa hacia ellos y una ocupación de sus tierras. Y cuando digo violencia directa me refiero además a que fueron tomados como cautivos, que pasaron a formar parte de la mano de obra tarigenia, mano de obra servil de la villa de sus alrededores, y sobre todo ahí, por ejemplo, encuentro que la mayoría de las poblaciones cautivas son mujeres y son jóvenes y niños, ¿no? Y niñas. Bueno, en definitiva, este libro es un mojón en la investigación que me permitió, la publicación me permitió organizar, revisar, ¿no? Y sistematizar mi propio trabajo y también organizar y sistematizar las preguntas, ¿no? Las preguntas que quedan, que son, bueno, líneas de investigación que continúo, también me generaron nuevas preguntas y eso me parece que también es muy, muy valioso. Y bueno, y todo eso se constituye la hoja de ruta, digamos, en lo que espero seguir trabajando y en lo que estoy ahora. Bueno, muchas gracias. Bueno, le damos ahora la palabra a Mario Graña a la distancia. Lo vamos a ver aquí en pantalla. Bueno, muchas gracias. Agradezco enormemente a la profesora y doctora Lía Guillermina Oliveto, amiga, paisana, colega y vecina de frontera del sudeste charqueño, por haberme pedido presentar su libro, que es todo un honor para mí. Es asimismo un honor enorme estar, aunque mal no sea virtualmente, entre colegas de la Universidad de Buenos Aires. Y no me voy a disculpar por esta segunda digresión, que es necesaria en los tiempos que nos acompañan, una universidad del Estado argentino, de todes y para todes, algo muy importante en los tiempos políticos que vivimos en el mundo entero. Antes de presentar el libro de Oliveto, me tomo un segundo para recordar a quien fue su mentora y la mía, y que hoy no nos acompaña físicamente, pero está siempre en nuestros pensamientos, la doctora y profesora y maestra Ana María Pérez. Ahora vamos a la presentación. El trabajo de Oliveto es trascendental para los estudios sorandinos. Se ubica en una creciente historiografía que analiza la construcción de las fronteras territoriales como procesos complejos desarrollados a partir de intercambios entre diversas poblaciones humanas que involucraron a una variedad de grupos indígenas, a Tahuantinsuyo y a aquellos grupos aportados por la monarquía hispánica, así como los resultantes de esas interacciones. Está basado en la tesis doctoral de la misma historiadora, pero acumula muchos años de investigación, por quien asimismo enseña en la UBA, es investigadora adjunta en el CONICET, el PROAL y miembro del Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani. El libro es una puesta al día de la historiografía sobre los valles de Tarija, situados en el actual Estado Plurinacional de Bolivia, e incluye asimismo un análisis de los archivos, Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia en Sucre, Archivo Histórico Departamental de Tarija y Archivo General de Indias en Sevilla, además de la Biblioteca Nacional de España, y ahora van a disculpar mi francés, la Biblioteca Nacional de France y el Archivo General de la Nación Argentina, dispersos y a veces activos. Deja traslucir la problemática para los investigadores enfocados en el distrito, debido a que parte de la documentación o bien se ha perdido o está en manos privadas, lo que implica silencios importantes en el archivo, silencio que por otra parte Oliveto, como buena historiadora, sabe leer e interpretar. Plantea además un abordaje metodológico, desde una perspectiva que combina la historia y la arqueología, es decir, innovadora, para ese espacio en donde los análisis han sido tradicionalmente han separado tradicionalmente ambas disciplinas. Se nota asimismo en forma inclusiva de una producción historiográfica que combina historiadores con formación académica y otros que buscando satisfacer curiosidades personales o apuntando a un público interesado en la región, han escrito sobre Tarija. El trabajo de Oliveto describe la historia del distrito como un palincesto, que acabo de mencionar, en el cual cada época marcó sus características en el espacio, aunque con la permanencia de rastros anteriores. Siguiendo la estrategia planteada por Ana María Presta para el análisis de la compleja realidad del espacio sorandino, de, como dijo Guille hace un ratito, juntar lo disperso,
Se propuso y logró revisar documentación de varios repositorios e interpretarla, confrontándola entre sí y con registros arqueológicos y cartográficos, repensando hipótesis y reformulando unos nuevos planteos sobre una región trascendental de Charcas. Sobre todo el libro integra a Tarija a discusiones actuales sobre las dinámicas de los espacios fronterizos, la mano de obra indígena, la esclavitud y la primera globalización, llenando un espacio importante en nuestra geografía, abriendo paso a futuros trabajos sobre otros espacios de frontera en los mundos ibéricos de los siglos XVI al XVIII. Como ha dicho nuestro colega Darío Barrera, los bordes también eran monarquías. La autora navega la historia del distrito desde antes de la llegada de los españoles, analizando la documentación y entrecruzando lo ya estudiado por otros historiadores, dejando abiertas posibles líneas de investigación, formulando nuevas hipótesis de trabajo. Nos habla de un espacio organizado por el Tahuantinsuyo que desplazó poblaciones originarias, trayendo otras, asentándolos en lo que construyó como una frontera geográfica y humana entre el espacio andino y el piedemonte ocupado por los grupos de guaraní denominados chiriguanás. Se explora hacia los chichas, moyos moyos, apatamas, tomatas, churumatas e incas orejones que aparecen en células de encomienda, muchas veces basadas en tipos, visitas y otros documentos. Además de lo escrito, la autora emplea el registro arqueológico, contrastando hallazgos con documentación, planteando hipótesis para nuevas investigaciones de campo y búsqueda y recolección de materiales. Es notable para destacar aquí el trabajo que se realiza sobre un mapa del sudeste de Charcas, de alrededor de 1630 que se encuentra en París, dándonos una idea de la territorialidad que el Tahuantinsuyo organizó bajo su dominio, que abarcó fortificaciones, puentes, caminos, corrales y galpones. Estos son registros que quedaron en el espacio expresados en una compleja toponimia que aún se puede observar en Tarija. En su análisis de poblamiento castellano, la autora parte de la premisa de que Tarija no era un espacio vacío a la llegada de los peninsulares. Describe así un dominio de papel entre 1540 y 1560, de encomiendas sobre poblaciones aún no reconocidas, muchas veces el depósito, o como se llamarán luego, de noticia, y de una realidad de frontera de grupos trasladados por encomenderos, buscando maximizar la explotación de recursos disponibles, a la vez que protegiéndolos del avance chiriguano. Presenta a los chiriguanás como autores primordiales en ese contexto que, aprovechando la desarticulación del Tahuantinsuyo, ocuparon tierras. Tarija entonces quedó enmarcada, como la autora lo señala, fuera del orden colonial, transformándose en una geografía de estancias, donde predominaron los del encomendero Juan Ortiz de Zárate, que Ana María trabajó muy bien, y el mercader Jerónimo González de Alaniz. Sobre esas haciendas se apoyó la expansión de la monarquía en Tarija, siendo este un proceso que desarrolló con fuerza luego de la fundación de San Bernardo durante la administración de don Francisco de Toledo entre 1569 y 1581. El gobierno de Toledo es un momento de consolidación de un orden que en la región estuvo basado en el establecimiento de poblados que asegurasen la ruta entre Charcas y el Atlántico. El libro analiza brevemente la expedición de Virrey a los Chiriguanáes en 1574, como parte de este proyecto articulada con el empleo de la violencia como forma de sujetar indígenas que se resistían a ser incorporados a la monarquía hispánica. Luego se centra en la figura del fundador de San Bernardo, Luis de Fuentes y Vargas, y su carrera, hasta la capitulación negociada con Toledo para el establecimiento de la villa. Este evento es presentado por la autora como fruto del trabajo colectivo de Toledo, Fuentes y Vargas y sus huestes y los tomatas, que Oliveto visibiliza, que aún quedaban en Tarija y que de esa forma accedieron a la producción de incursiones chiriguanadas. La autora asimismo remarca cómo esa fundación y los primeros tiempos de la vid tuvieron como partícipes de los chiriguanáes cercanos que se interactuaron desde la violencia y la cooperación, con intercambios variados. Deshumanizados y estereotipados como salvajes, estos grupos contribuyeron a la consolidación de ese espacio de la monarquía no como autores pasivos, sino como agentes preponderantes en una región que conocían íntimamente. La suerte de Vargas, Fuentes y Vargas se dirimió a la justicia con juicio de residencia y remoción del cargo de corregidor que él siempre insistió que había sido dado por Toledo por 2 vidas. El caudillo de Tarija falleció en circunstancias puras en la residencia de quien fue su heredero y sucesor político, Juan Porcel de Padilla, el 14 de agosto de 1598 en La Plata. La autora también estudia la conformación de la estructura socioeconómica de Tarija a partir de su fundación, analizando la composición de la población, no desde la demografía, o sea que las cuentas no lo permiten, sino desde la dinámica social de esos grupos. Estudia asimismo el acceso a la tierra y a la mano de obra,
ambos temas cruciales en el desarrollo de esos poblados de frontera. Observa cómo las autoridades de San Bernardo buscaron, no sin dificultades, mantener una población estable, desplegando varias estrategias para asegurar la provisión de alimentos, tierras y trabajadores. El acceso a la tierra fue un elemento de discordia, situación que ni siquiera las composiciones de tierra, iniciadas a partir de 1591, cambió en una sociedad como la tarijeña, compuesta por peninsulares sin encomiendas y deseosos de ascender socialmente mediante la explotación intensiva de la ganadería y el cultivo de maíz y trigo. Para tales fines, y sin indígenas de encomienda, los asentados de Tarija cubrieron una variada gama de recursos fiscales y legales, bajo los cuales disfrazaron la incorporación de la tan preciada mano de obra nativa, asimilando indígenas cimarrones capturados en los alrededores del poblado, servicio de mitad de plaza, indígenas chichas otorgados por Toledo y el rescate de piezas tomadas por los chiriguanas. A estos grupos se unían los esclavos de origen africano e indígenas tomados en guerra justa, que fueron asimismo esclavizados. La autora analiza la presencia de estos grupos en los registros parroquiales existentes desde el inicio del siglo XVII y mediante su interpretación matiza muchas de estas categorías, demostrando su flexibilidad y movilidad. Finalmente, se aboca a releer la documentación sobre los tomatas, quienes, usando sus estatus de privilegio por haber ayudado con la fundación de San Bernardo, negociaron y litigaron el acceso a la tierra. El libro se divide en 7 capítulos, cada uno iniciado con preguntas que guían la lectura. Está escrito en un lenguaje muy didáctico, fabuloso, y cuenta con mapas muy útiles. Federico es excelente en eso, sobre todo para aquellos no familiarizados con la geografía del sudeste boliviano. Y está encabezado por un elocuente prólogo de Ana María Presta. Esta es una obra no solo accesible al público académico, sino, como los trabajos de Oliveto, al público en general, haciéndose eco de su propia filosofía de trabajo, estudio y enseñanza que emula de aquella de la Casa de Estudios que el albergue. Muchas gracias. Gracias, Mario. A continuación, la doctora Beatriz Ventura. Ponerse el micrófono, no, pero- No. Sí, gracias. Y bueno, buenas tardes y gracias por estar acá. Bueno, el libro sobre la historia, y gracias a Guillermina que me invitó a hacer este comentario. El libro sobre la historia de los valles de Tarija, conquistas, territorialidades, relaciones interétnicas en los siglos XV al XVII, que presenta hoy la doctora Lía Guillermina Oliveto, comienza con un prólogo de Ana María Presta, a quien conocí en 1985, justamente en Tarija. Ella estaba con Mercedes del Río y estaban organizando y revisando unos documentos en un viejo y destartalado edificio. Yo había llegado a Tarija tratando de entender diversos aspectos de la poco conocida arqueología de los valles orientales del sur de Bolivia, considerando que en el pasado no existían los actuales límites nacionales y que estos valles compartían con los de Argentina aspectos geomorfológicos, hidrográficos, corresponden a la alta cuenca del río Bermejo, biológicos, climáticos y sociales. Las tres estábamos de acuerdo en lo poco que se sabía de la arqueología y de la historia de los valles de Tarija. Muchos años más tarde, es también Ana María Presta quien me sugiere la codirección con la tesis doctoral de Guillermina Oliveto, a quien ella dirigía, considerando el trabajo interdisciplinario con la arqueología en el estudio de los valles de Tarija. El libro que hoy presenta Guillermina es una versión ampliada, corregida y actualizada de su tesis doctoral de la Universidad de Buenos Aires. Considerando el trabajo interdisciplinario con la arqueología, el capítulo 3 del libro refiere a los vestigios arqueológicos del dominio incaico en los valles orientales de Tarija. En él se analiza la bibliografía arqueológica de los valles del sur boliviano, haciendo un detallado inventario del registro arqueológico del sector bajo estudio, principalmente el llamado Valle Central. Aunque el objetivo del libro se centra en el lapso entre el siglo XV con la ocupación incaica de estos valles y el siglo XVII, Guillermina registra todas las publicaciones arqueológicas que tratan
de estos valles que tratan sobre la arqueología. Desde las viejas expediciones de principios del siglo XX, como la del sueco von Rosen, y sus excavaciones en sitio Tolomosa, o los trabajos de Poznanski en 1947 en Tulcumarca, hoy denominado Antigal de Alisos, sitios que ya aparecen nuevamente en el desarrollo del trabajo de Guillermina, y también los trabajos de Ibarra Grasso en los años 70, hasta las investigaciones actuales en el Zaire realizados por Rendón. O sea que hace un estudio muy, muy detallado de toda la arqueología del Valle de Tarija, de los valles. Sin duda, la prehistoria de Tarija comienza mucho antes de la ocupación incaica, y Guillermina registró también esa profundidad temporal en su análisis de las investigaciones arqueológicas. También destaca la enorme importancia de las investigaciones del arqueólogo belga Philippe Delcourt, que luego de 20 años de relevamientos, entre 1996 hasta su muerte en 2016, registró y georreferenció unos 400 sitios arqueológicos en el departamento de Tarija. Es de destacar el detallado registro que hace Guillermina de la arqueología tarijeña. Los valles orientales de Tarija, de ubicación privilegiada entre la Puna, como mencionó bien Guillermina, entre la Puna al oeste y los bosques y selvas al este, según la doctora Miriam Tarragó, habrían integrado un corredor de interacción entre el norte de Chile, principalmente San Pedro Atacama, la Puna de Jujuy, el sur de Lipes, desde el periodo formativo, continuándose este corredor durante el tardío, ya que esta franja de interacción corresponde a la distancia más corta entre esos puntos y presenta gran intensidad en el tráfico de bienes a los bosques orientales y a su riqueza en materias primas y sustancias alucinógenas. La diversidad que presenta el registro arqueológico de Tarija indica que los movimientos de poblaciones comenzaron previamente a la ocupación incaica, con entradas desde el oriente de pueblos que posteriormente fueron genéricamente denominados como chiriguaná. La riqueza en recursos naturales y la ubicación mencionada de estos valles fue también considerada por los incas, quienes relocalizaron en su política de traslado de poblaciones, las Milmacunas, a Churumatas, Tomatas, Curíes, Tarangas, Apatamas, Moyomoyos y Chichas, cumpliendo allí distintas funciones, desde militares, agrícolas, ganaderas, artesanales, mineras, etc., y a grupos de control, los llamados incas orejones, siendo además un espacio de disputa con los chiriguananos. Guillermina, a través de documentación, registra las ubicaciones y en algunos casos las funciones de estas poblaciones dentro del Valle Central, así como sus movimientos hacia sus lugares de orígenes una vez finalizada la dominación incaica en la entrada castellana. Dada esta diversidad, a los tarijeños actuales les interesa saber quiénes fueron las poblaciones originarias de Tarija. Esto es lo que presenta, o sea, lo que quieren saber es que cuáles eran las poblaciones que presentan mayor antigüedad en la ocupación de estos valles. Guillermina, a modo de hipótesis provisional, propone que los chichas podrían haber ocupado o transitado regularmente por el Valle Central, pero sus asentamientos principales se hallarían en tierras ubicadas al norte y al sur en el occidente de los valles de Tarija. También considera a los churumatas como originarios de Tarija. Mientras que destaca que Carangas, Moyomoyos y Cuirés no eran originarios de Tarija y no habían ocupado esas tierras antes de la conquista incaica. Plantea que la reorganización del Tahuantinsuyo en el Valle Central de Tarija tuvo dos sectores de ocupación diferenciales, uno al norte, en la zona del actual San Lorenzo, y otro al sur, en el Valle de Concepción. Guillermina analiza la documentación del siglo XVI y refiere a los posibles asentamientos previos a la ocupación castellana en estos valles, referidas como fortalezas habitadas por Milmapuna, a sectores de caminos, poblados, etc. Y es de gran valor para la arqueología el análisis que hace sobre el registro material y los emplazamientos de construcciones y sobre ciertos lugares de interés geográfico que se informan en la documentación de los años posteriores a la fundación de San Bernardo de la Frontera de Tarija. En los documentos registra
la mención a fuertes, poblados, caserones, galpones, corrales antiguos, acequias, casas, puentes y caminos, así como otros indicadores de área de cultivo, menciones a rasgos geográficos, etc. Información que está detallada en tablas a lo largo de 9 páginas con la mención de la respectiva fuente, lo cual es un trabajo impresionante. Otro de los temas tratados corresponde a los antiguos caminos, ya sea los que integrarían el Capañal, considerando sus técnicas constructivas, así como también caminos secundarios que conectaban sitios importantes tanto en el sentido norte-sur como oeste-este. Refiriendo a trabajos de Rafino y equipo y luego el detallado relevamiento que hicieron Manso del Curt y Gutiérrez Osinaga, Guillermina hace una síntesis destacando los tramos más importantes que se hayan trazado paralelamente cada 110 kilómetros en el sentido oeste-este desde el río San Juan del Oro hasta los valles de Tarija en su sector central, llegando en algunos casos hasta la selva. Guillermina selecciona 6 sitios arqueológicos de relevancia que presentan construcciones y cerámica inca para su análisis. Son Casnamoro, Tomatas Grandes, Tomatitas, Tolomosa, Antigal de Alisos y El Zaire. Por ejemplo, Tolomosa aparece referenciado en la documentación temprana colonial, en las mercedes de tierra que otorgó Luis de Fuentes y Vargas a los primeros pobladores de Tarija. Hay referencias a fuerte, caserones, galpones y corrales en Tolomosa, que pudieron haber sido incaicos o anteriores y reutilizados por los españoles. Otras fortalezas como Esquile, Lecoya o Pumahuaca, mencionadas en los registros documentales, aún no han sido ubicadas por la arqueología, mientras que Tolomosa y Aquilcha podrían relacionarse con sitios arqueológicos. El análisis de la antigua cartografía fue otro desafío de la autora, ya que eran pocos los mapas históricos que incluyeran el espacio de estos valles. Por suerte, a partir de un dato en un trabajo de José Luis Balbuena en 1991, conoció la referencia de un mapa anónimo que se hallaba en la Biblioteca Nacional de Francia en París. Guillermina logró que una colega le enviara una copia del mapa, que fue realizado aproximadamente en 1630, que representa no solo los valles orientales de Tarija, sino también los del NOA, algunos del NOA, mapa que a partir de ello fue solicitado e investigado por otros colegas, tanto arqueólogos como historiadores, debido a la riqueza de sus datos. El uso de cartografía y la confección de mapas donde se destaca la ubicación de los sitios y de las poblaciones es otro de los logros de este libro. Guillermina también destaca la urgencia en proteger el patrimonio arqueológico tarijeño, que día a día desaparece, ya sea por causas naturales o antrópicas. El haber trabajado tan en profundidad el registro arqueológico y el registro documental y analizado y comparado sus datos hace de este libro una obra fundamental para quienes deseen conocer la historia de los valles orientales de Tarija y a sus pobladores tempranos. Y agrega valor de que se haya escrito en forma clara y amena, y esperemos que su difusión llegue más allá de los ámbitos académicos, ya que ha sido publicado por una editorial municipal de Tarija, quienes por suerte han visto el valor de esta obra. Muchas gracias, Beatriz. Finalmente, la última oradora será la doctora Paula Zanansky, a quien escuchamos con atención. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Este libro dialoga y viene a cubrir un vacío, a hilvanar lo que estaba suelto sobre una región específica y conectarla con un espacio y una historia más amplios también. Se trata de una obra que ofrece claridad expositiva, un lenguaje y una escritura amenos y accesibles, incluso para el público no especializado. Acá soy la última y repito lo que dijeron todos porque es real, es Guille al 100%. Evitando todo artificio barroco. Y enlaza con eso la decisión de actualizar la ortografía de los documentos citados de manera muy adecuada, creo yo, con ese objetivo, ¿no? Hay aquí un esfuerzo y una decisión consciente de brindar un texto apto para todos y todas, sin artificios ni opulencia y con las virtudes que solo el trabajo sistemático puede brindar,
la capacidad de tener certezas, sostener las dudas y una rigurosidad y precisión meridianas. Y esa rigurosidad y precisión la vemos, por ejemplo, en las definiciones. Guille habla de los valles, pero hay especificaciones sobre la ubicación de los múltiples nombres que reciben. Ella va a trabajar en esta obra el Valle Central de Tarija, pero también se lo denomina valles orientales, y entonces no hay confusión posible, porque todo va siendo aclarado en las primeras páginas, por supuesto. Entonces este espacio intermedio, esta zona intermedia, es un espacio de frontera en el más cabal sentido de la palabra, un espacio de comunicación, un espacio de enfrentamientos, un espacio transicional, ni lo altiplánico ni lo selvático. Guillermina también explora las definiciones sobre el nombre de Tarija, ¿no? Y nos ofrece absolutamente de forma sistemática todas las hipótesis fundadas e infundadas sobre el nombre de Tarija, ¿no? No llega a una conclusión cabal y ahí nos deja con las dudas, ¿no? Porque no hay certeza. Cuando hay certeza y se afirma. Y también esta precisión está en el uso de los conceptos, como ya dijeron algunos de los colegas, en la presentación de los conceptos que elige utilizar, como el de espacialidad, esta figura del palimpsesto, la noción de frontera, ¿no? En esta noción, digamos, ya que ha superado hace décadas la idea de línea, de límite, sino que nos habla de un espacio de interacción, de contacto entre grupos, de un espacio donde se construyen las alteridades a partir incluso de las clasificaciones étnicas construyen esas identidades, de vínculos complejos y múltiples, históricamente mutables además, y el trabajo de Guillermina logra, además de dar definiciones, ponerlas en movimiento, cosa que no es fácil, ¿no? Entonces es un espacio donde se materializan los vínculos con los alternos. El espacio está periodizado, está historizado y aparecen las construcciones simbólicas del espacio y la gente. Entonces este es un lugar intermedio, es un confín lejano donde hay una menor intervención de los centros de poder, pero a la vez este espacio influye y es influido por esos centros de poder y por otros espacios. Digamos, en la obra también hay una delimitación de los conflictos, de definir las estructuras dinámicas y cambiantes en esas condiciones fronterizas y en estas relaciones interétnicas que traía Guillermina, ¿no? Donde las entidades étnicas y el esencialismo que muchas veces se impregnan en lo identitario es totalmente combatido por la autora, ¿no? Y en ese sentido está la categoría de los chiriguanáes, que recién en el 18 va a cristalizar en la noción de chiriguanos, pero también, digamos, nos trae la discusión en torno a los chichas y la identidad chicha, ¿no? Que es más compleja de la delimitación de un grupo homogéneo, y eso se plasma claramente en el texto. Entonces, nos aproxima una visión complejizada de estos mundos indígenas y la historización permanente del devenir de estos pueblos. También hay una alusión, sobre todo en el capítulo quinto, sobre la violencia y el significado situado históricamente, ¿no? Estas avanzadas sobre las tierras orientales, cómo es entendida por los conquistadores en ese momento específico del siglo XVI. Y también hay, por ejemplo, delimitaciones sobre la idea de gobierno anudada a la administración de justicia, ¿no? Que es una clave de lectura, de interpretación, digamos, de una visión histórica, ¿no? De la comprensión de qué era gobernar y qué era impartir justicia como dos instancias anudadas en el momento. Y las selecciones que el libro condensa también contienen desafíos, entiendo. Guillermina no eligió un espacio fácil para trabajar. Se trata de territorios fronterizos, como ya lo dije, lejos de los centros de poder político y económico. Es una región y grupos indígenas no tan conocidos en nuestro mundo académico argentino, no tan trabajados por la historiografía boliviana. Es un espacio
y acá lo remarco, muy integrado y con mucha vinculación con el norte de la actual Argentina, especialmente con Salta y Jujuy en la actualidad, pero con todo el Tucumán en la época colonial. Y también hay una parte de la historiografía producida por investigadores no siempre profesionales, que con mucho tesón han venido trabajando de la región, ¿no? Historiadores de la región. Guille dialoga con todos, conoce perfecta la realidad de las publicaciones, de las sociedades que nuclean a los historiadores o quienes ejercen el oficio, a las personas involucradas con la historia de Tarija, y conoce también personalmente el espacio, lo visitó, el visto y oído, ¿no? Actual, tan importante en la investigación y no tan extendido ni frecuente en la investigación histórica al menos, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por qué Tarija? ¿Por qué estos grupos? ¿No? ¿Qué pasa, Guille? Bueno, porque yo diría porque la investigación resultaba necesaria, porque había un vacío historiográfico, porque había que integrar trabajos previos, pero darle una vuelta, porque lo que hay dicho puede ser repensado y en tal sentido la autora es explícita con su debate, en su debate con trabajos que traían afirmaciones categóricas no siempre fundadas con evidencia científica. Entre ellas, en esta región de los valles intermedios de Tarija, no habrían, digamos, entre esas afirmaciones, parte de la historiografía afirmaba que en Tarija no había población nativa, ¿sí? Entonces, el libro también discute, plasma esta indagación sobre los grupos. Hay presencia de distintos grupos, pero ¿cuáles estaban antes de los incas? No, bueno, ese diálogo, esa indagación está en diálogo con esa historiografía. Bien, entonces, parte de esta historiografía planteaba que no había grupos indígenas en la región, lo que explicaría la ausencia actual de grupos que se reconozcan como originarios, y lo que derivó en un imaginario o una esperanza para algunos de una Tarija sin indios. Estas presunciones constituyeron algunas de las inquietudes principales que, entiendo yo, motorizaron la investigación de Guille. ¿Por qué Tarija? Porque siempre hay cosas por decir, nuevos temas y problemas por explorar, y en ese sentido el concepto de frontera que atraviesa este y todos los trabajos de Guillermina resulta una clave conceptual que da una profundidad a sus análisis y a la vez le abre enormes posibilidades de dialogar con otros espacios americanos y a nivel global, diría yo. Entonces, también está el desafío del tiempo y del espacio, el desafío de la juntura de contextos entre el dominio incaico y el hispánico, el desafío enorme de analizar lo periférico, lo que está en el medio entre lo colonizado y lo conquistado, por interpretar un espacio con fuentes documentales acotadas y muchos silencios. Son fuentes escasas y esquivas, dice Guillermina, y es cierto. Hay un desafío disciplinar y metodológico, reconstruir la historia de una región y su población a partir de fuentes muy escasas, contadas, dispersas, sin catalogación, ¿no? Esto no es menor. Reconstruir a partir de lo dicho, pero también de los silencios. Entonces, lograr trabajar espacios y grupos humanos con documentación menos abundante, reconstruir a partir de pocos documentos en los que los indígenas hablan de forma muy puntual. Guillermina en su trabajo no tiene, creo, ¿no?, testamentos, probanzas de méritos y servicios de indígenas, ¿no? A veces los lectores nos reclaman, ¿por qué no hay más voz? Porque no tenemos documento, podemos inventar y escribir una novela, tal vez. Entonces, escribir una obra de este tenor con este corpus documental, con sus pros y sus contras, requiere de una destreza y un arte que, entiendo, la autora sin dudas domina. La documentación colonial disponible centralmente remite a protocolos notariales y procesos judiciales civiles y están en series incompletas. No hay actas del cabildo ni documentación judicial penal y se apeló, como Mario mencionó, a los archivos locales y todos los posibles donde pudiera recabar información documental. Bien, y además el desafío de la interdisciplinariedad, me cuesta un montón decirlo. Bueno, bien. Guille no solo leyó sobre arqueología, sino que ha trabajado junto a Beatriz, y me consta, y eso no es tan común que se logre un diálogo tan fluido, ¿no?
trabajando a la par, entiendo yo. Entonces, las preguntas centrales que tenían que ver con la ocupación territorial y las relaciones interétnicas, las preguntas sobre qué grupos habitaron la región, analizar las características de estos valles ocupados y con qué objetivos se ocuparon, los vínculos tejidos entre los indígenas que habitaban Tarija y los conquistadores, la configuración espacial prehispánica y colonial temprana, todas esas propuestas, el libro en su desarrollo las cumple acabadamente. Entonces, creo que algunos de los aportes centrales que quisiera destacar para finalizar es que creo que constituye un ejercicio, la obra constituye un ejercicio historiográfico, metodológico, interdisciplinar, modélico, ¿no? A partir del estudio de un caso y un espacio específicos, ¿sí? Puede ser acotado, se desarrolla de forma rigurosa y explorando toda la documentación disponible, exprimiendo con maestría hasta la última gota de los documentos, y se logra un aporte al patrimonio local y regional de Tarija, como mencionaba en detalle Beatriz, es impresionante, la cartografía, los cuadros, pensaban que después el diálogo con la arqueología es muy nutritivo, no aporta información con esa intención explícita, no es, bueno, te hago la lista, no, lo hace pensando en el sentido de hacer esas listas, ¿no? Impulsar y contribuir a la preservación de ese patrimonio, tanto documental como de los bienes, los lugares, los sitios. También constituye un aporte a la historia local, tanto indígena como de los primeros colonizadores hispanos. Constituye un cuidadoso seguimiento de la trama de relaciones y situaciones que conectan a Tarija con diferentes centros y lugares del espacio peruano. Y en ese sentido, a lo largo de la obra se van viendo y develando las interacciones con el Cusco, con Lima, con La Plata, con Potosí, con Jujuy, con Salta, con el Tucumán colonial en general e incluso con el Río de la Plata. Entonces, de forma sutil y precisa, vincula la historia de Tarija, este espacio específico, con los Andes del Sur, pero también con el territorio del Tucumán colonial y del Río de la Plata. Y de ahí que en la trama de encomenderos y adelantados hay referencias claves para la historia colonial rioplatense y del Tucumán, y de ahí que recomiendo la lectura para quienes tal vez no tienen un interés específico por Tarija, pero además de la relevancia metodológica y el aporte específico sobre la historia de Tarija, creo que dialoga con otros espacios y puede ser muy útil para quienes trabajan en el siglo XVI y XVII de estas otras regiones. Y al mismo tiempo, el libro resulta un aporte sustancial en contenidos y metodología a la historia indígena latinoamericana en general. Por último, el preciso, explícito y hilvanado conceptual que permite entablar diálogos con estudiosos de otras regiones y temporalidades. Y en tal sentido, hablábamos de los cautivos, la esclavización o yanaconización, las distintas situaciones en estos vínculos coactivos que implican distintas situaciones y variedades en esas relaciones sociales y laborales. Hay un aporte en ese sentido fundamental. Entonces estamos frente a un libro que puede interesar no solo a quienes investigan o se interesan por la historia de Tarija y de Charcas colonial, sino también a quienes trabajan en el Tucumán colonial, el Río de la Plata y la historia colonial en general. El análisis de procesos específicos siempre está anudado a un cuadro de tramas y procesos más generales, y además siempre se liga a definiciones muy útiles y claras a las instituciones y se sitúan históricamente nociones clave para comprender el pasado. Sin artificios ni ampulosas piruetas teóricas, este libro se sustenta en el trabajo arduo, riguroso, fundamentado y consciente de las réplicas y repercusiones que el pasado puede traer a las sociedades del presente. Una investigación ejemplar para quienes buscan transitar este camino de historiadores e historiadoras comprometidos con la ciencia, las sociedades que estudiamos y el mundo que habitamos. Muchas gracias. Bueno,
Muchas gracias, Paula. Comentarios, quería decir algo por las dudas. Ahí está, ya está. Algo que no mencioné en la presentación y que, bueno, retomo ahora de lo que dijo Paula, es que la cuestión del origen del nombre de Tarija era algo que yo no había tenido en cuenta, no me había interesado particularmente en la tesis. En la tesis eran, no sé, 2 renglones que decía, bueno, no está claro cuál es el origen del nombre, punto, más o menos una cosa así. Claro, pero después me pasó que en la interacción con los tarijeños, la pregunta número 1 era esa, obviamente. Entonces dije, no, esto obviamente tiene que ser incorporado en el libro. Y bueno, lo que hice fue a lo largo de los años ir apuntando las hipótesis que sostenían unos y otros. Y bueno, y lo que hice en sentidos muy diversos. Sí, sí, hay para todos los gustos. Y la realidad, bueno, hay algunos que lo conectan más con una palabra que trajeron los incas y le pusieron ese nombre que podría ser, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué, pero ¿de qué origen sería? ¿Es quechua? Dicen unos. Otros dicen, no, es una palabra local que los incas agarraron de ahí. En realidad agarraron el nombre que ya se llamaba Tarija. Puede ser, no es que no. Son hipótesis que no son tiradas de los pelos, pero la realidad es que no tenemos cómo saber si eso es así o no. Y después hay otros que ensayan otras definiciones, otros orígenes, incluso de idiomas de las tierras bajas, ¿no? Entonces, bueno, que provendría de no sé qué, bueno, ya ni me lo acuerdo para repetirlo ahora, perdón, pero no lo estudié. Tengo que comprar el libro y leerlo. A ver qué dice. No, bueno, realmente hay un montón de hipótesis diferentes, ¿no? Tarifa. Después, bueno, la que es recontra famosa es que en realidad Tarija es una deformación de Tarifa, que sería el apellido de un señor Francisco Tarifa, que habría pasado en una de esas expediciones tempranas, de las que casi no hay registro, o sea, décadas antes de la fundación de la villa. Pero igual la pregunta es, ¿y por qué quedó el nombre del tipo en la ciudad? No sé, esa parte no la termino de entender en la hipótesis, cómo funcionaría. Y la realidad es que no hay ningún documento que diga que hubo un señor con ese nombre. Ahora, eso no es en sí mismo una prueba, porque vengo de decir que el problema de esta región es que hay re poca documentación. Entonces, bueno, a lo mejor estaba en algún lado y yo sencillamente nunca encontré el documento. Lo que pasa que con esa hipótesis me detuve bastante y llegué a encontrar que en realidad esto viene de una publicación que se hizo en un diario muchísimas décadas antes de alguien que lo lanza. ¿Y vieron cómo son esas cosas? Chao, se publica en un diario, listo, quedó, es la verdad, lo dijo el diario, ¿no? Entonces ya eso que alguien lo pone como una hipótesis en una nota en un diario, después se empezó a tomar como una fuente, como evidencia, ¿no? Bueno, así que de todo eso también me ocupo en una parte, entonces, que en este libro ocupa bastante y a mí me parece que es algo que es importante, bueno, para mostrar que lamentablemente hay una serie de hipótesis, pero hoy en día no podemos sustentar ninguna. Pero bueno, ahí están y bueno, como les digo, lo pueden leer de ahí.